interesa así trabajar con la norma, es necesario interpretar, analizar y aplicar la norma a los casos en concreto que vamos a ir trabajando. Entonces, tengan su código procesal civil a la mano. En algún momento voy a pedir que alguien sea mi relator o relatora y podrá levantar su manito, leer algún artículo del código, hacer alguna pregunta, ¿no? Y como ya ustedes han visto las reglas del juego, por favor, tengan prendida su cámara para que se les pueda dar la opción de que ustedes puedan participar. Dicho esto, vamos a conversar sobre el proceso cautelar, y digo proceso entre comillas porque ahora vamos a conversar que bajo el criterio personal, aunado al criterio de otros especialistas, no debería denominarse proceso al proceso cautelar, ¿no? Ya conversaremos también sobre este aspecto en unos minutitos. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en la primera parte, lo que es el tema relativo al proceso, y por eso lo he puesto entre comillas proceso cautelar. ¿Qué entendemos o qué podemos entender básicamente con relación a lo que se conoce como proceso cautelar, ¿no? Fíjense, dentro de la teoría cautelar, hemos tomado referencia a lo que dice Juan Monroy Palacios, hijo de Juan Monroy Gálvez, quien tiene un libro muy importante, particularmente considero uno de los mejores, relativos al tema de la teoría cautelar, ¿no? A que lamentablemente en nuestro sistema, por lo menos los abogados en el Perú, utilizan indistintamente tres términos para considerar que son sinónimos, ¿no? Hay quienes hablan de medidas cautelares, de tutela cautelar y el proceso cautelar como si fueran sinónimos, como si fueran términos idénticos. Y Monroy Palacios, nos hace una disquisición con relación a estos aspectos. Y es bueno y es importante tomarlo en cuenta porque, vuelvo a reiterar, nosotros como abogados, como profesionales, debemos conocer instituciones, figuras jurídicas, debemos conocer términos jurídicos y aplicarlos correctamente. Recordarán, algunos que participaron en una sesión anterior, hablábamos del proceso de ejecución, ¿no? Y decíamos que en el proceso de ejecución no se hace referencia a un demandante y a un demandado, ¿no? Que el término correcto es ejecutante y ejecutado, que no se habla de un auto admisorio, ¿no? Sino de un mandato ejecutivo, un mandato de ejecución, que no se habla de contestación, sino de contradicción, que no se dice sentencia, sino auto. Entonces, la terminología debe ir acorde, ¿no?, a las instituciones procesales, debe ir acorde a las figuras jurídicas que aplicamos. Pues bajo ese contexto, bajo esa lógica, se podría decir, también en el tema cautelar, ¿no?, se utilizan, vuelvo a reiterar, de manera indiscriminada, términos que la verdad no son sinónimos, ¿no? Y textualmente quiero referirme a eso, ¿no? Hablar de medida o providencia cautelar, tutela cautelar o proceso cautelar son términos completamente distintos. Según Monroy, conforme nos lo hace saber, una medida o una providencia cautelar es un mandato judicial, ¿no? Un mandato judicial destinado a garantizar la efectividad del proceso. ¿Cómo lo entendemos esto? Si hablamos de una medida o providencia cautelar, estamos hablando de la resolución del auto, ¿no?, que concede una medida cautelar. Entonces, hablar de medida cautelar o providencia cautelar, ergo, es la resolución que concede, ¿no?, propiamente la medida cautelar. Tutela cautelar, como dice, no es más que una forma de protección, al igual que la tutela cognitiva o la tutela ejecución, algo que ya vimos, que resuelve controversias destinadas a asegurar la efectividad, ¿no? Entonces, la tutela cautelar, tutela, garantiza, asegura el resultado, ¿no?, de un proceso, sea un proceso de conocimiento o cognición, o sea un proceso ejecutivo de ejecución.
Entonces permite lograr la efectividad, ¿no? O adelantar el resultado de un proceso judicial. Eso es tutela cautelar. Y finalmente, cuando se habla de proceso cautelar, tal como lo define Monroy Palacios, eh, estamos hablando del procedimiento, ¿no? Del trámite. Y en ese sentido, particularmente, considero que no es adecuado de que se hable de proceso cautelar. ¿Por qué? Bajo mi consideración no es adecuado, pese a que ustedes pueden decir, pero doctor, si yo abro mi Código Procesal Civil y me voy al artículo, al libro, ¿no? O que hace referencia propiamente al proceso cautelar, que usted dice que no es proceso, dice ahí, ¿no? Proceso cautelar. Entonces, ¿usted por qué me va a decir de que no se puede llamar al proceso cautelar así si el mismo código lo denomina bajo esas características? Bueno, entendamos que el título cuarto del Código Procesal Civil, si bien dice proceso cautelar, artículo 608, retrocedamos un poquito y hablemos de lo que es el proceso, ¿no? Habíamos conversado también en la semana, hace algunas semanas, lo que era el proceso, ¿no? Un conjunto dialéctico. Hablamos de la dialéctica del proceso y que el Código Procesal Civil dice que la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre, ¿no? Conflicto de intereses y resuelven. Bajo ese contexto, si hablamos del proceso cautelar, ¿el proceso cautelar tiene esa finalidad? Resuelve un conflicto de interés, el proceso resuelve un conflicto de intereses, y en este caso el proceso cautelar, el llamado, resuelve un conflicto de intereses, o como hemos señalado, lo que busca es adelantar, garantizar, ¿no? O de alguna u otra manera lograr perennizar el resultado de un proceso, ¿no? Y vamos a ver luego las características. Entonces, bajo mi consideración, lo que debería denominarse es procedimiento cautelar, ¿no? Un conjunto de actos que llevan a una finalidad, pero no proceso, porque vuelvo a reiterar, bajo el concepto de proceso, bajo la definición del proceso, bajo la finalidad del proceso que el mismo Código Procesal Civil establece, ¿no? Hemos dicho, la finalidad del proceso, resolver un conflicto de interés, y el llamado proceso cautelar no resuelve un conflicto de intereses, como hemos señalado hace minutos. Ese es modestamente un criterio compartido también con otros autores que no es un criterio particular, vuelvo a reiterar, solamente lo transmito para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, cuando se habla de las medidas cautelares, cuando se habla del llamado, y vuelvo a reiterar, del llamado proceso cautelar, lo que se busca o lo que se tiende a buscar son medios, ¿no? Mecanismos, herramientas, ¿no? Que a partir de una solicitud, ¿no? Que puede realizar un sujeto al interior del proceso, lo que busca es asegurar o proteger el objeto de la pretensión. Lo que busca es asegurar o proteger el resultado que puede darse en un proceso judicial. Bajo estas características, por ejemplo, llevo un proceso judicial con un Reader. Un Reader me debe una suma de dinero, ¿no? Y sé que solamente tiene un vehículo, ¿no? Una 4x4. Esa es su propiedad. Entonces, yo no estoy seguro que él pueda cancelarlo, la obligación que tiene. Si sale la sentencia, ¿en base a qué? ¿De qué le puedo cobrar? Y sabiendo que tiene esta única propiedad, yo decido solicitarle al juez que embargue esa propiedad para garantizarme el resultado de la sentencia. El proceso judicial, como ustedes conocen, es de larga data, dura mucho tiempo. Y mientras el tiempo va durando, definitivamente pueden suceder muchas cosas, ¿no? Incluso puede vender esa única propiedad, considero yo, que tiene, que podría garantizar el pago de la sentencia. Entonces, bajo estas características es que yo solicito o recurro al órgano jurisdiccional antes
durante o concluido el proceso para obtener, ¿qué cosa? Asegurarme o proteger el objeto de la pretensión, ¿no? O el resultado propiamente del proceso. Eso es lo que tiene por finalidad la medida cautelar. Entonces, vamos a encontrar que en algunos casos existe una afectación directa al bien, ¿no? Materia de medida cautelar, o en algunos casos lo que se logra, lo que se busca es la satisfacción a través de la ejecución propiamente del bien, ¿no? Es decir, rematamos una propiedad, producto del remate, ese dinero asegura, ¿no?, el resultado del proceso. Entonces, vamos a ver durante el desarrollo de esta sesión todos los aspectos relativos a la medida cautelar, los requisitos, el juez competente, el contenido de la rescisión de la decisión cautelar, los requisitos para poder postular una solicitud cautelar, ¿no? Hay quienes dicen que es una demanda. No, propiamente no es una demanda la medida cautelar, es una solicitud, es un pedido, ¿no? Ya de eso también vamos a ir hablando en el transcurso de esta disertación. Y como les digo, ¿no? Vamos a ir manejando el tema. Si alguno tiene alguna duda, puede levantar una manito, puede escribirnos en el chat y seguimos dialogando con relación a ello. Entonces, hablar de esta figura, ¿no? Eh, lo hemos encontrado a través de diversos autores que hacen referencia a esta institución. No ha dejado de escapar por parte de la doctrina que ningún autor se refiera de alguna u otra manera a, a las medidas cautelares, ¿no? Y casi siempre llegamos o se llega a la misma conclusión, desde Calamandrei, Carneluti, Hugo Rocco, Alsina, hasta llegar a los grandes expositores del derecho procesal, no solamente internacional, sino también nacional. Todos coinciden en lo que principalmente lo que se busca es que se logre la satisfacción de una pretensión, que se logre garantizar el resultado del proceso. Recuerden ustedes que la tutela jurisdiccional efectiva implica la ejecución de una sentencia, implica que se pueda materializar, que se pueda concretizar, ¿no?, lo resuelto por el juez. De nada sirve que yo le gane un proceso judicial a Reader, o Reader me gane en un proceso judicial donde se ordene el pago de $10,000, por ejemplo, y quede en la sentencia, que no se puede ejecutar porque resulta que el obligado vendió todas sus propiedades, se quedó sin nada como para poderle ejecutar y poder concretizar la sentencia. Entonces, la tutela jurisdiccional efectiva no solamente es el acceso, no solamente es el debido proceso, sino también va más allá, ¿no? Va más allá de una decisión judicial que resuelva la pretensión, sino que también esta decisión judicial se materialice, se concretice. Entonces, cuando puede darse algunas situaciones que por un temor, ¿no?, que pueda tener alguna de las partes, por la demora del proceso judicial o por otras circunstancias, decida tener una garantía el demandante en el proceso de que se va a cumplir o se va a ejecutar lo resuelto por el juez, es que utilizo estos mecanismos, utilizo estas herramientas que me permiten casualmente lograr esta situación, esta garantía que nos da la norma procesal bajo estas características, ¿no? Hay que entender que el procedimiento cautelar, ¿no?, tiene una autonomía. El procedimiento cautelar tiene algunas características muy importantes que vamos a mencionarlas y que de ahí vamos a ir desarrollándolas en el transcurso de la exposición. En cuanto a su trámite, ¿no?, pasa propiamente por la existencia de una tramitación distinta, ¿no? Por eso que en el capítulo 4 se hace referencia a esta herramienta, este mecanismo procesal, y ahí se establece
toda la secuencia del mismo. En cuanto a la presentación, también esta se realiza en algunos casos fuera del proceso, dentro del proceso, ¿no? O durante el proceso o después del proceso judicial. Vamos a ver que también en cuanto a su autonomía se establecen determinados requisitos, ¿no? Que son fijados, establecidos por la norma procesal para su solicitud ante el órgano jurisdiccional, que tenga que ser concedida propiamente por un juez, ¿no? Entonces tiene el carácter de un acto jurisdiccional. Y sobre todo, que no solamente basta un mecanismo, sino que hay distintas maneras en las que puede ser solicitada y distintas maneras en las que ésta puede ser concedida. Del mismo modo, es autónomo también en cuanto a la ejecución del mismo. Vamos a ver cuáles son todas estas situaciones mediante las cuales se puede ejecutar, ¿no? De manera directa, de manera inmediata, o requieren del auxilio de un órgano jurisdiccional bajo esas características. Eso también lo vamos a ir analizando. Entonces, bajo esta característica de autonomía, hay que entender que nuestra norma procesal civil regula o hace referencia a este aspecto, ¿no? Cuando en el artículo 635 se dice, ¿no? Todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar conforman un proceso, ¿no? Proceso es el término que utiliza el código, de carácter autónomo, pero del cual se forma un cuaderno especial, ¿no? Fíjense, he ahí la importancia, la autonomía en ese sentido. Sí, si bien las medidas cautelares necesitan siempre de la preexistencia o existencia posterior de un proceso principal, en cuanto a su trámite, en cuanto a su desarrollo, siempre va a ser autónomo. Por eso se forma un cuaderno, y siempre lo conocemos como un cuaderno cautelar, ¿no? Un incidente cautelar. Y ustedes muchas veces cuando han presentado esta solicitud o cuando son la parte contraria, han recibido una notificación con la resolución cautelar, ustedes pueden ver que además de el número del expediente, el año, ¿no? Luego aparece un código cautelar, que puede ser del 01 hasta el 99, ¿no? Al azar aparece un número. Entonces, cuando no encontramos el número de expediente, el año y el 0, estamos hablando de un proceso principal, y cuando ya encontramos una numeración al costado de la misma, estamos hablando ya de un incidente. En este caso sería un incidente o un cuadernillo o un cuaderno cautelar, ¿no? Este es un elemento importante a tomar en cuenta. Y por ello, casualmente, como vamos a ver, y les decía, ¿no? La solicitud cautelar, la admisión incluso de una medida cautelar, puede darse antes del proceso, durante el proceso y después del proceso, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta también este aspecto tan importante. Como una decisión o como un mecanismo de garantía del proceso, el objeto de las medidas cautelares buscan propiamente, como les decía, ¿no? Asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que la sentencia, la resolución que puede darse en un proceso ejecutivo, ¿no? O en un proceso declarativo, ¿no? Pueda manifestarse, pueda cumplirse, pueda concretizarse, que no quede solamente en una quimera, como se dice, o que no quede solamente en una simple decisión que podemos ponerlo de repente como en un marco, ¿no? No. Una decisión judicial tiene que materializarse, tiene que efectivizarse, ¿no? Si no, no tendría sentido. Y casualmente el procedimiento cautelar permite lograr esta circunstancia tan trascendental en el proceso bajo estas características.
¿Qué características podemos encontrar a las medidas cautelares bajo ese efecto? Si bien el Código Procesal Civil no hace una gran amplitud con relación a las mismas y solamente señala tres características importantes, ¿no? Cuatro, que es es prejuzgamiento, es provisoria, es instrumental y es variable. Hay que entender también que tiene otras características adicionales que nos permiten desarrollar mejor, ¿no? Instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad, variabilidad, proporcionalidad son algunas de las características a las que haremos referencia. Y cuando se habla de esta instrumentalidad, y es importante tenerlo en cuenta porque casualmente este hecho de que se pueda manejar ¿no? Distinto ¿no? a la preexistencia o la necesidad de existencia de un proceso es importante. Por eso se dice, las medidas cautelares son el instrumento del instrumento. Yo para plantear una pretensión, para solicitar que se materialice, que se concretice un derecho, ¿no? Utilizo el proceso judicial. El proceso judicial es este instrumento. Sin embargo, no basta con el pedido, ¿no? Y la decisión que pueda tomar el juez, sino también necesito que, vuelvo a reiterar, que haya una concretización de ese derecho, que haya una materialización de ese derecho. Vuelvo a reiterar, si tengo una deuda, si alguien me tiene una deuda, entonces voy a utilizar este mecanismo de las medidas cautelares dentro del proceso judicial, fuera del proceso judicial, utilizo este mecanismo para lograr asegurar los efectos de la sentencia, para lograr que se pueda cumplir la sentencia. Vuelvo a reiterar, si no, no tendría sentido ¿no? obtener una decisión del juez que ésta no se pueda llevar a cabo, que ésta no se pueda ejecutar, ¿no? de manera directa o de manera indirecta. Y que las medidas cautelares son provisionales, ¿no? Que las medidas cautelares no son eternas, ¿no? Como dice esa canción, nadie es eterno en el mundo, igual. Las medidas cautelares también son provisionales. Se van a mantener mientras se den los elementos o los argumentos que han permitido sostenerla. Doctor, solicito que se embargue el bien del doctor Ride porque el doctor Ride tiene una sola propiedad. Y resulta que recibió una herencia, resulta que se sacó la lotería, resulta que tiene una gran empresa. Entonces, ya las condiciones han cambiado, han variado. Y por lo tanto, no tendría sentido que una medida cautelar bajo esas características persista. Entonces ya no sería viable, ya no cumple con una función de satisfacción si efectivamente ¿no? ya hay otros elementos que permiten de alguna u otra manera, vuelvo a reiterar, variar las razones por las cuales se concedió la medida cautelar, ¿no? O caso contrario, ¿no? Que se puede dar en el cual de repente ya la medida cautelar solicitada no me va a permitir agotar los efectos de la misma y voy a poder solicitar, y vamos a ver en esta otra característica de la variabilidad. Entonces, es provisional en la medida que cuando ha sido solicitada, cuando ha sido planteada, se han dado determinadas razones, ¿no? Para su solicitud, ¿no? Y que casualmente va a durar mientras estos requisitos que se han planteado persistan todavía. Otro de los efectos es el tema de la temporalidad, ¿no? Igual, o sea, no es, tiene un tiempo, tiene una vigencia, ¿no? Que puede darse, vuelvo a reiterar, incluso mientras se dé la duración del proceso, ¿no? Siempre va a depender del proceso principal. ¿Qué pasa si yo solicito una medida cautelar fuera de proceso? ¿Correcto? Me la conceden y después, cuando me dan un plazo para que presente la demanda principal,
no lo hago. Entonces, como no hay proceso principal, como no se presentó eh, la demanda principal o no se admitió la demanda principal porque fuera rechazada, entonces efectivamente no va a poder continuar. O sea, su temporalidad está dada en función a la existencia de un proceso principal. No hay proceso principal, desde el punto de vista temporal, tampoco vas a existir. El otro elemento es el tema de la variabilidad, ¿no? No es inmutable las medidas cautelares. El hecho que me concedan una medida cautelar no significa que esta va a persistir durante todo el proceso judicial. Esta puede variar, esta puede darse otras situaciones en cuanto al monto, en cuanto al sujeto que va a llevarla a cabo, en cuanto al bien. Entonces, se da propiamente esta posibilidad en el desarrollo del proceso. Doctor Adriel Berrios, si activa su cámara, por favor. Sí, active su audio, doctor. Doctor, Adriel, ¿estaba activo su audio? ¿Ya se había apagado? Ya, Ahí está. ok, gracias. Gracias. ¿Ya me escuchas? Ya, muchas gracias. Gracias. Sí, buenas noches a todos. Mi pregunta era, ¿por qué es bajo, es muy bajo el porcentaje de la aceptación de las cautelares fuera de proceso? Eh, bueno, a ver, ¿cómo explicar? A veces los jueces requieren de mayor abundamiento en este tipo de cautelares. Pero ¿eso es la excepción o eso es la regla, doctor? Gracias. Excelente. Lamentablemente en nuestro sistema, y eso lo veo, hay mucho temor en cuanto a los jueces de dictar una medida cautelar, y sobre todo una medida cautelar fuera del proceso, ¿no? Porque una medida cautelar fuera del proceso, recordemos que, pues, al igual que una medida cautelar dentro de un proceso, el juez va a estar como un caballo de carrera, ¿no? O sea, va a mirar solamente la postura de una de las partes en el proceso, ¿no? La solicitud la hago en función a los medios probatorios que pueda tener. Lamentablemente, hay un equivocado, un erróneo criterio de muchos jueces de que piden seguridad. Y recordemos que una de las características, y lo vamos a hablar en unos momentos, es que no tiene que haber certeza. Sí, y los jueces nos piden certeza, oye, quieren estar seguros de que la medida cautelar que va a dictar, efectivamente hay un derecho cierto. Y no, las medidas cautelares no parten de una certeza del derecho. No hay certeza del derecho hasta que no se tiene una sentencia definitiva. Entonces, el error que cometen muchos magistrados es casualmente de no conceder la medida cautelar. Hay mucho temor en ese sentido porque se les inicia procesos de investigación, se les denuncia, se les queja y estamos asistiendo, creo yo, a un temor de muchos jueces de decir, bueno, que el superior me lo ordene. Saco una sentencia y muchas veces, no digo por todo, hay muy buenos jueces. Entonces el juez dice, ya que el superior me diga, pues si tiene que revocarme, lo revocará. Entonces no están pensando en la función que tienen ellos entre manos. Y fíjense que ahora incluso las salas van a tener un gran poder, ¿no? Más adelante hablaremos de las medidas de los medios impugnatorios y casualmente veremos que ya no todos los procesos van a llegar o van a poder llegar a la Corte Suprema. Entonces va a haber el tema propiamente del doble confort. Y bajo esas características tenemos que tener jueces de segunda instancia mejor preparados, porque ellos van a ser los que van a resolver en definitiva un proceso judicial. Y ante tanta provisionalidad que existe, ¿no? Eh, considero, y en alguna oportunidad escuchaba al maestro Juan Monroy,
que señalaba que se debió dar un tiempo mayor, ¿no? Para capacitar mejor a los jueces de las salas, ¿no? Que verdaderamente tengan mejor criterio, mejor análisis y que sepan la función que ahora están desplegando o que van a desplegar en el proceso, ¿no? El doctor Monroy analizaba un poco la norma y decía, debió darse una vacatio legis, ¿no? Debió darse un tiempo necesario para aplicar mejor esta norma bajo esas características. Sí, tenemos dos manos levantadas, el doctor Néstor que prenda su cámara y después el doctor Marco, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Néstor, y luego damos pase al doctor Marco. Adelante, por favor. Doctor Néstor, buenas noches. ¿Puede activar su audio? Adelante. Gracias. Buenas noches. En realidad, escuchando la exposición del doctor. Uy, su audio del doctor Néstor. Doctor Néstor, por favor, si puede escribir la pregunta, porque su audio está, bueno, creo que su internet está muy bajo. ¿Sí? Doctor Marco, adelante, por favor, puede activar su audio. Nuevamente le doy pase, doctor Marco. Le desactivé, doctor. Nuevamente, por favor. Ahí está, doctor. Disculpe. Y ahora no tiene audio el doctor. Doctor Marco, su audio, ¿no se le escucha? No se le escucha. No se le escucha, doctor. Lamentablemente no se le escucha, doctor Marco. Si tiene unos audífonos sería excelente, ¿sí? Luego ya le doy pase otra vez. Doy pase al doctor... doctor Juan Orlando, por favor, tener activo su cámara. Al doctor Ricardo, mientras el doctor Juan Orlando está activando su cámara. Adelante, doctor Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor Alexander, hace un instante usted ha señalado las características de las medidas cautelares. Quería que me extienda un poquito más estas características. Dice que las medidas cautelares necesariamente tienen que ser dirigidas al que solicita o se corre traslado a la otra parte, porque hace poco he tenido un caso de una medida cautelar de tenencia que la juez acorrió traslado a la parte demandada y esto nos causó una gran preocupación. ¿Podría comentar al respecto sobre esta característica? Gracias. Sí, en unos minutos estamos hablando de estas características generales y cuando hablemos del trámite, ahí vamos a desarrollar ese aspecto de la posibilidad o no posibilidad de disponer el traslado a la parte contraria de la medida cautelar. Sí, doctor, lo vamos a analizar, no se preocupe. Doctor Juan Orlando. Doctor Juan Orlando, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Doctor Juan Orlando. Bueno, Adelante. en un proceso cautelar, sé que un cuaderno cautelar se cuelga en el sistema del momento en que la medida es ejecutada. Incurre en responsabilidad, doctor, el magistrado que cuelga antes de haber ejecutado la medida cautelar en el sistema, poniendo en conocimiento a los ejecutados y haciendo que estos transfieran todos sus inmuebles y dejando al ejecutante sin lograr recuperar su crédito. Gracias. Muy interesante. Habría que analizar acá si quién permitió la apertura o la publicitación, porque recordemos que el expediente cautelar queda en reserva, ¿no? Queda oculto hasta que no se ejecute la medida cautelar. Entonces, a nivel técnico, habrá que verificar quién fue el responsable de esto. Bueno, por lo general, siempre es el juez el que tiene esta posibilidad. Una vez de que ya se ha ejecutado la medida cautelar, ya debería, como usted dice, publicitarse
¿no? La existencia del expediente. En todo caso, hay una responsabilidad, ¿no? Si se advierte propiamente el perjuicio, en este caso a la parte demandante que planteó la medida cautelar, hay una responsabilidad del juez, ¿no? Una responsabilidad de carácter administrativo disciplinaria y una responsabilidad de carácter civil bajo esa carga. Recuerden ustedes que hay un procedimiento mediante el cual se puede plantear también la responsabilidad civil de los jueces en un proceso. Entonces, habiendo acreditado todos los elementos en los cuales postulo o yo establezco o pongo de conocimiento la existencia de ese perjuicio, sí, doctor, tengo todo el derecho de poder accionar bajo estas características frente al juez. Vuelvo a reiterar, no solamente desde el punto de vista disciplinario, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad que tendría al haber llevado a cabo ese acto. Y como usted dice, si se acredita plenamente que ya tomado conocimiento decidieron disponer de la propiedad, sí, hay una responsabilidad que necesariamente tendrá obligación de cumplir. Ya alguien más creo y quería hacer una pregunta. Ya, entonces continúo. Y me parece importante eso, ¿no? Porque nos permite ampliar un poquito más algunos temas y nos permite que esto sea un diálogo y no solamente un monólogo bajo este aspecto. Decía, ¿no? El tema de la variabilidad, que se puede modificar, se puede sustituir, se puede cambiar, se cambian los presupuestos, se cambian los sujetos que pueden intervenir, se cambian los montos, o se varía el tipo de medida bajo esas características. Y ahí justo lo que comentaba hace un momento uno de los colegas, ¿no? La reserva, ¿no? Las medidas cautelares, ¿no? No son conocidas, ¿no? Sino hasta que se ejecuta la medida cautelar. Las medidas cautelares son inaudita altera partes, es decir, se dictan sin conocimiento de la otra parte. ¿Qué sentido tendría, ¿no? Que yo le avise o yo le diga a una persona, a un sujeto, y por si acaso, mira, te estamos planteando una medida cautelar, ¿no? A ver, ¿tú qué respondes? Claro, hay un principio de bilateralidad en el proceso, ¿no? Hay un principio mediante el cual todo lo que una parte realice en el proceso tiene que conocerla la otra. Y en algunos casos se necesita conocer la respuesta de esta otra parte y en función a eso el juez resuelve. O sea, el juez resuelve lo que dice una parte, lo que dice la otra, porque se le corre traslado o se dispone el traslado a la otra parte y el juez resuelve, ¿no? Pero en las medidas cautelares esta bilateralidad está suspendida, está supeditada, está dilatada, ¿no? Hasta que el juez, vuelvo a reiterar, emita la decisión cautelar. No es que haya una vulneración a un derecho, ¿no? Porque muchos pueden decir, doctor, pero se vulnera el derecho de defensa. No, no hay vulneración del derecho de defensa. Porque sí, va a tomar conocimiento, pero tomará conocimiento a partir de que ya se ejecute la medida cautelar, a partir de que se materialice la medida cautelar. Entonces, bajo este supuesto principal, se establece propiamente que cuando un juez dicta la medida cautelar, lo dicta a solicitud de parte, ¿no? A pedido de parte sin conocimiento de la parte contraria. Como decía un colega hace un momento, ¿no? Estamos ante una situación un poco distinta y de acuerdo a normas especiales, de acuerdo a determinados procedimientos, se puede establecer o se puede fijar un procedimiento completamente distinto, ¿no? En el que se decida, ¿no? Que, por ejemplo, como lo decía su colega hace un momento, doctor, estoy planteando dentro de la audiencia una medida cautelar, ya, se le corre traslado a la otra parte para que absuelva y el juez en ese momento dictará la medida cautelar, ¿no? Ahí estamos hablando de un tema de inmediatez, estamos hablando de un tema de oralidad en el proceso civil. Y ojo,
Particularmente yo considero que ahí no se le da tiempo a la parte para que pueda más que alegar algún derecho y no pueda hacer más, ¿no? Hay algunos autores, incluso hay una propuesta de modificación del Código Procesal Civil que ya hace varios años está pendiente, en el cual se propone casualmente de que las medidas cautelares se dicten luego de que se haya llevado a cabo una audiencia oral, es decir, que se le cite a la parte contraria y pueda alegar la parte contraria frente a la petición de medida cautelar y el juez después la dicta, ¿no? Entonces, evidentemente hay quienes han mostrado su oposición, ¿no?, a este tipo de propuesta legislativa, porque evidentemente pasa lo que hace un momento un colega hizo mención, ¿no? Se abrió el portal o abrieron el portal expresamente o con intención, tuvo conocimiento el demandado de que se le debe ejecutar una medida cautelar y decidió vender todos los bienes, ¿no? Entonces, eso es lo que casualmente se quiere evitar con el hecho de que las medidas cautelares tengan una reserva, de que las medidas cautelares se dicten sin conocimiento de la parte contraria. Entonces, vuelvo a reiterar, dadas las naturalezas, en el caso de un proceso civil, ¿no? Ustedes van a ver que estos se dictan a pedido de parte, ¿no? Y se dictan sin conocimiento de la otra parte, ¿no? Este es un aspecto, una regla que como toda norma puede tener su excepción de acuerdo a la naturaleza de determinados procesos. O sea, en determinados procedimientos se pueden establecer una regla completamente distinta, o una excepción, ¿no? Como el proceso de alimentos, por ejemplo, que tiene muchas excepciones, ¿no? El hecho que no necesite la firma de abogado, el hecho que no se presente una demanda, sino una simple solicitud, incluso lo puedo hacer a través de un formato, ¿no? El hecho de que las notificaciones no necesariamente se tengan que realizar a través de una cédula de notificación, porque puedo notificar al emplazado a través de las redes sociales, básicamente el teléfono o el WhatsApp, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, dadas las circunstancias, en cada caso el legislador decide establecer determinadas excepciones. Pero en el proceso civil propiamente, no existe esta excepción, ¿no? Toda medida cautelar en un proceso civil, ¿no?, tiene que dictarse sin conocimiento de la otra parte. El juez tiene que emitir la decisión cautelar sin que haya escuchado a la otra parte. Solamente a pedido o a solicitud de la parte demandante, en este caso, se concede la medida cautelar. Y fíjense, esta es la regla básica que se da en el proceso, y yo pregunto acá mientras el doctor Richard Alexander, mi tocayo, me va a plantear una pregunta. Yo les dejo una pregunta mientras voy a ir conversando. ¿Es posible que un juez pueda dictar una medida cautelar de oficio? ¿Los jueces dictan medidas cautelares de oficio? Dejo esa duda, esa pregunta, para que me la responda cualquiera después de la pregunta que nos va a hacer nuestro colega, el doctor Richard Alexander. Doctor Richard Alexander, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya, muy amable. Sí, es bastante conocido el tema de la reserva de la publicación inaudita parte de las medidas cautelares. Pero quería preguntar si existen supuestos de sección fundamentados, porque he tenido un proceso un proceso de divorcio con reconvención que tiene muchas aristas de familia, tiene asignación anticipada, tenencia, indemnización, es un proceso complejo, pero sigue siendo de familia. El tema es que el demandante, que es el papá, ha solicitado una medida cautelar de tenencia anticipada. Entiendo que esto también debió ser inaudita par, y no se notificó a las partes, en efecto. Pero entrando al sistema, de casualidad,
se abrió de la nada un cuaderno que se podía ver en el sistema, donde la primera resolución hablaba acerca de una admisión a trámite, no un concesorio, una admisión a trámite nomás. Y encima decía, ¿no?, que había notificado al cliente, pero en realidad no lo notificó, solicitando unas pruebas psicológicas para ver si lo conseguía. Bueno, en primer lugar, mi pregunta era si por tratarse de un proceso de familia, eso justificaba la eliminación de la inaudita parte, y si es posible que este juez pueda tomarse tales atribuciones para primero admitir a trámite y luego recién ver el tema del concesorio. Me gustaría mucho su opinión y nuevamente gracias por su disertación. Correcto. Vuelvo a reiterar, dada la naturaleza en algunos casos de la urgencia que puede haber respecto de la pretensión, el juez puede tomarse esa prerrogativa, ¿no? De decir, bueno, no lo admito todavía, ¿no? Pero necesito determinados elementos para que me permitan de repente conceder la medida cautelar. Pero, lo que considero que está mal es que se haya permitido la apertura, ¿no?, de este cuaderno cautelar, que se haya hecho visible este cuaderno cautelar, que evidentemente no podría darse hasta que, vuelvo a reiterar, no se emita la resolución cautelar, hasta que no haya un concesorio de medida cautelar en el sistema, no podría levantarse todavía ese velo de este secreto, ¿no?, de este inaudita altera partes, sin conocimiento de la otra parte. Sí, o sea, el juez puede decir, bueno, todavía no te concedo, déjame ver tales elementos o tales pruebas de repente, bien fundamentado, evidentemente bien sustentado, y todavía no admitir la medida cautelar. Pero lo que no puede hacer efectivamente es lo que usted indicaba, ¿no? Que ya se abre el tema del cuaderno y que se permita sea visible, ¿no? Porque ello definitivamente perjudica, ¿no?, a una de las partes en el proceso. Rompe con la naturaleza propiamente del procedimiento cautelar bajo lo que hemos venido estableciendo, ¿no? Y reitero, ¿no?, lamentablemente muchos jueces piden seguridad, lamentablemente muchos jueces piden certeza para conceder la medida cautelar. Hay mucho temor de los jueces en el tema de un concesorio de medida cautelar, porque ellos sienten que conceder una medida cautelar implica una denuncia, implica una queja, implica un procedimiento administrativo. Y para evitarse de todo eso, deciden no conceder la medida cautelar y esperan que el superior pueda revocarles la resolución o el juez superior disponga, ¿no?, que emitas la medida cautelar. Entonces, ahí yo ya me siento respaldado, ¿no? Como me lo está ordenando el superior, lo hago. Pero de propia mano, ¿no?, de propia voluntad, muchos jueces te piden, vuelvo a retirar un poco más, te piden la sentencia, ¿no? O sea, tráeme la sentencia para concederte la medida cautelar. Y vuelvo a reiterar, esa no es la naturaleza de la tutela cautelar. La tutela cautelar, hay una verosimilitud de la que vamos a hablar unas diapositivas más adelante, una verosimilitud, no una certeza del derecho. Los jueces piden certeza en el derecho. Y eso, vuelvo a reiterar, está mal, ¿no? Se nos ha enseñado, se nos enseña en la universidad, vemos en diversos foros académicos esta característica. Pero vuelvo a reiterar, hay un temor muy grande de los jueces de conceder medidas cautelares, ¿no? Y las medidas cautelares muchas veces te las deniegan y después de meses. O sea, ya, que me la deniegue, pero deniégamela ya. O sea, te la solicito ya 5 días, que es el plazo legal que tiene todo juez para emitir un auto, 5 días. Ya, aunque sea dentro de los 5 días, dime no. No, pasan meses, ¿no? Meses. Y después de meses me dicen no. Entonces, eso también genera un gran problema en la práctica judicial. Sí, José, a ver si puede prender su cámara, activar su cámara para que le puedan activar el audio. Listo, doctor. Gracias, doctor José. Está activo su audio. Puede activarlo usted. Listo. Muchísimas gracias, doctor Rieder. Un gusto saludarlo. Doctor, una consulta muy precisa.
el juez podrá conceder una medida cautelar donde el acreedor pide un embargo de un deudor de un bien que está hipotecado, o no es posible concederlo. Muchas gracias. Ya. A ver, veamos lo siguiente. Normalmente, un bien puede ser objeto de varias medidas cautelares. Es decir, si el bien cuesta 100, por ejemplo, y de repente tiene una hipoteca por 50, puede haber una medida cautelar por 10, puede haber otra medida cautelar por 20, ¿no? Entonces, nada impide que respecto de un bien que pueda tener una garantía hipotecaria, pueda ser embargado. Vuelvo a reiterar, porque es pasible cualquier bien de tener diversas medidas cautelares por diversas decisiones judiciales. Sí es posible que se pueda dar esa circunstancia. El tema va a ser que puede ser que el bien cueste 100, ha sido embargado o tenga una hipoteca por 80 y después venga una medida cautelar por 50, entonces ahí sí podría haber una discusión con relación al tema, o sea, a quién le pago primero o quién tendría de repente mayor preferencia o hay un monto de 50 mientras que hay una hipoteca de 80, entonces ahí sí se tiene que analizar bien, por eso que el juez tiene que revisar casualmente la documentación actualizada, documentación vigente. Entonces, si el juez ve, el bien vale 100, hay una hipoteca por 50 y me están pidiendo un embargo por 20 o por 30, lo puedo conceder. No hay ningún problema bajo esas características. Marco. Doctor Marco. Doctor Marco, adelante, por favor. Doctor Marco. Sí. Listo. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, doctor Marco. Doctor, buenas noches y felicitarlo por la ponencia. Doctor, hace rato usted decía que muchas veces los jueces, a veces, no conceden las medidas cautelares, ¿no? Por temor y a veces porque de repente no se sienten seguros de lo que a futuro puede ocurrir. Pero ¿qué pasa, doctor? Que una medida cautelar ha sido concedida por el juez, apelado por la otra parte, y la sala se pronuncia rechazando, revocando la medida cautelar y que ordena al juez que la rechace con argumentos casi sobre el fondo del asunto. Entonces, en este caso, doctor, el juez prácticamente la sala ya habría adelantado una opinión. ¿Y cuál sería el camino que tendría que seguirlo a la respuesta del juez sobre el fondo del asunto, doctor? Interesante. Sí, a veces sucede eso. Incluso hay jueces que al calificar una medida cautelar o al denegarlo o al admitirla, cometen este exceso, se podría decir, ¿no? A ver, entendamos uno de los requisitos o una de las características de las medidas cautelares, ¿no? El hecho de su variabilidad, el hecho de que las medidas cautelares no generan cosa juzgada. Ahora, si la sala revoca la decisión de un juez y dice, oye, no has debido concederlo por esto, porque de repente no se ha acreditado esto, no se estableció este medio probatorio, no está esto completamente determinado, nada impide, ojo, bajo mi perspectiva, que la parte pueda presentar otra medida cautelar. Porque, vuelvo a reiterar, las medidas cautelares no generan cosa juzgada. Y que si bien fue revocado por un superior y en algunos casos me ha pasado, ¿no? Me acuerdo que un colega me dijo también, oye, mira, me han concedido la medida cautelar y la sala la revocó en función a que no se había acreditado estos medios probatorios que eran necesarios. Era un tema de reincorporación de un efectivo policial que lo habían destituido porque supuestamente había entregado un vehículo que todavía no podía entregar, ¿no? Y él argumentaba, pero yo en la fecha de la entrega del vehículo, yo no estaba. No, yo estaba incluso participando en otra actividad. Yo incluso ese día
y con días anteriores había denunciado el robo de mis sellos. Entonces se me está atribuyendo a mí la entrega de un vehículo, ¿no? y la baja, ¿no?, que se le dio casualmente por este hecho. Entonces la sala dijo, no se ha acreditado estos hechos, el solicitante dijo de que no estaba trabajando, que se le había perdido sus sellos, pero no hay como medio probatorio, revocaron. Entonces nada impedía de que yo pueda solicitar nuevamente la medida cautelar y decir, acá está. En esa fecha, ese día, yo no estuve porque estaba en un operativo. Y acá tengo el acta donde participé del operativo en esa hora, en ese día. Que mis sellos los perdí, sí, puse en conocimiento mediante un oficio, comunicado, una carta a mi superior indicando eso. Acá está el medio que acredita ella. Entonces la sala revocó la decisión diciendo, oye, falta estos elementos para tener mayor grado de convicción respecto a la medida cautelar, y que evidentemente, vuelvo a reiterar, luego lo volvió a conseguir porque, reitero, las medidas cautelares no generan cosa juzgada. O sea, el hecho que me la deniegan una vez no significa que yo ya no pueda solicitar. Que lo que resuelva un superior implica que ahí muere el tema y ya yo no lo puedo solicitar. No. Casualmente, una de las características tiene que ver con lo que venimos conversando. Doctor Peter. Estimadas participantes, teniendo en cuenta, igual que la doctora, tener activo su cámara, ¿sí? Doctor Peter, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara para darle el pase al audio. Doctor Peter, ¿puede activar su audio? ¿Usted, este es su monitor? Sí, yo ya lo activé. Buenas noches. Ahí está, doctor. Buenas noches. Ante todo, doctor, felicitarlo por la ponencia y también a la intervención de algunos participantes. Ha tocado usted varios temas y eso también para la reflexión de todos los participantes. Me verán que ya soy un abogado viejo probablemente, pero me interesa capacitarme siempre y poder estar acompañando a la institución con estas capacitaciones. Pero hay varias cosas que yo quisiera tratar a manera de reflexión para que lo sepan ustedes también. Ser magistrado es una tarea muy difícil, porque tiene que ver con todos estos aspectos y de carga procesal y todo lo demás, pero eso no justifica de que se equivoque como se equivocan varias veces los magistrados. Yo sé que hay varios que están postulando a la Junta Nacional de Justicia porque piensan que la carrera de la magistratura es excelsa y sobre todo porque se gana buen dinero, ¿no? Los sueldos son altos, etcétera. Bueno, también cuando uno ejerce la profesión libremente también puede hacerlo, ¿no? Pero para dictar esas medidas cautelares, doctores, mucho depende de la formación del juez y de los valores que el juez tenga, porque hay que decidir sobre cosas anticipadamente, conforme se ha señalado anteriormente, y tiene que presentársele la verosimilitud del derecho perfectamente acreditada. Ahora, ¿por qué los jueces prefieren no dar medidas cautelares, sino que el superior las confirme o el superior le ordene que las admita? Sencillo, porque la OJMA no ejerce una función amigable, sino en cualquier instante lo que hace es investigar, y eso lo saben ustedes a través de las noticias, donde inmediatamente que se dicta una medida cautelar que sea escandalosa en esos términos, por decir, inmediatamente lo investigan. ¿Para qué? Para poder sancionarlo, etcétera. Entonces muchos jueces optan por la situación de denegarlas a fin de que la sala pueda, digamos, no revocar, las declara nula. ¿Por qué? Porque la sala no puede dictar medidas cautelares, sino únicamente declara nula la resolución que no admitió la medida cautelar, y en ese sentido el juez debe pronunciarse nuevamente. Y ya, como dicen en el argot criollo, como ya la sala me ordenó, entonces yo la dicto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente eso desnaturaliza lo que usted está hablando a través de la exposición, en el sentido de que si una medida cautelar es urgente, debe darse por la premura, etcétera, ¿no? Pero no todos pueden establecer eso. Y una experiencia que tengo en varios años, la sala cuando no quiere resolver, lo único que hace es declarar nula las resoluciones, ¿no? No se pronuncia sobre el fondo. Y efectivamente eso hay.
Aparte de eso, otro aspecto que también tiene que verse es que los magistrados tienen asistentes judiciales y algunos magistrados no hacen su trabajo personalmente. Todos se lo encargan a su brazo derecho, al asistente o a la asistenta judicial, hay creo que asistente de juez ahora, que son las que agarran o los que, digamos, determinan, y muchas veces, con raras excepciones, son los magistrados los que hacen las resoluciones, pero generalmente todos se los sirven. Bueno, ya no quiero extenderme y muchísimas gracias por haberme conseguido esta intervención. Gracias. No, a usted, muy importante, ¿no? Siempre la reflexión de colegas que no solamente por los años, sino por la experiencia nos permiten aprender mucho. Y es muy cierto, ¿no? Lo que usted dice, yo lo he palpado en muchas oportunidades. Yo también he sido magistrado y muchas veces mis resoluciones han sido a veces confirmadas, a veces revocadas, y en algunos casos siempre han sido objeto de un cuestionamiento a través de la parte perdedora, ¿no? Que inicia, solicita un proceso de investigación y el OCMA inicia los procesos de investigación. Estos órganos de controles no difieren de lo jurisdiccional con lo funcional, ¿no? Yo he sido sometido incluso a algunos procedimientos por falta de motivación de resoluciones judiciales, ¿no? Y si usted puede ver, lo vemos diariamente, y hay jueces que han sido destituidos por tema de falta de motivación de resoluciones judiciales. Yo muchas veces leo, Tribunal Constitucional, juez no motivó, ¿no? Nula, ¿no? Que vuelva a motivar. La sala no motivó, nula. Y sin embargo, a esos jueces no les abren proceso. O sea, ¿por qué a un juez sí le abren proceso por falta de motivación, lo destituyen, y a otros no? Porque hay magistrados de la Corte Suprema donde el Tribunal Constitucional les ha dicho, oye, tú no motivas, ¿por qué no se les abre el proceso? O sea, ¿por qué esa diferencia? Y discrepo un poco, doctor, sí, porque le digo por una cuestión práctica, que es lo que he visto hasta ahora. A veces sí hay salas que conceden la medida cautelar. Hay salas que revocan la resolución y ellos son los que conceden. Entonces uno dice, ¿dónde está la pluralidad de instancia si termina la sala resolviendo, ¿no? Y hay muchos casos en Internet, incluso hay varios artículos jurídicos, varios artículos en los que se menciona este hecho, ¿no? Porque se quiebra propiamente esto de la pluralidad cuando el juez no concede, se va en apelación y la sala lo concede, ¿no? Hay casos sobre eso. Entonces, eso también genera otra. Y lo que finalmente usted dijo, ¿no? Lamentablemente es muy cierto. Más allá del hecho de que muchos quieren ser jueces por lo que se gana, por lo que se paga, pero muchos no tienen ni siquiera la experiencia ni el conocimiento como para hacerlo. Y dos, quienes terminan haciendo las resoluciones judiciales son los secretarios, los practicantes, ¿no? Los cesigristas, y se los digo por una experiencia de hace poco, ¿no? Unos alumnos, exalumnos míos, me dicen, doctor, mire, estoy haciendo de cesigrista. Y a veces me dice, doctor, quisiera que me ayude porque el juez de una instancia inferior me está pidiendo que haga la sentencia. Pero le digo, si tú recién, sí, doctor, mire, no sé qué hacer, cómo resuelvo este caso, estos son los hechos, mire. O sea, ¿qué hace un estudiante de Derecho resolviendo? Y es más, ha pasado algunos días y me ha dicho, doctor, ya me firmó la resolución. Oye, y te comentó, conversó contigo, te preguntó. No, la ha firmado y ya salió. Entonces, por ahí partimos. O sea, ¿quién nos garantiza que verdaderamente las resoluciones judiciales son expedidas por los jueces? Una alumna también me comenta, ¿no, doctor? Estoy en una sala penal, ¿no? Y me han mandado transcribir como 80 páginas de un proceso judicial y me han dicho que haga la sentencia, pero tú de penal no sabes nada, que yo recuerdo, a ti te gustaba más el tema laboral, el tema civil. Sí, pues, pero me ha mandado este juez a que lo haga. Y ya hizo la sentencia, ya metió preso, si sabemos si lo metió bien o no al pobre sujeto, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo solucionamos este tema, este
esta problemática que tenemos en nuestro país, que muchas veces, no digo todos los casos, que por la carga procesal necesitamos apoyo. Sí, yo vuelvo a reiterar, yo también he sido magistrado, también he tenido mis asistentes y les decía, ¿no? A ver, hazme un proyecto, hazme los considerandos, ¿no? O hazme la parte expositiva y la parte considerativa y el fallo lo hacía yo. O discutíamos sobre el tema. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasó acá? Mire, doctor, acá está esta prueba, mire, presentó esto, en la audiencia se hizo esto, sí, recuerdo la audiencia. Ya, listo. Entonces ya yo tomo la decisión. Pero terminan tomando la decisión y para casos muchas veces en Corte Suprema. Esto no es una revelación nueva, esto hace mucho tiempo se viene llevando a cabo pero se sigue ocultando, ¿no? Esto sí no se sanciona. Pero vuelvo a reiterar, si tú no eres del agrado, yo juez, no soy del agrado de esta sala, no soy del agrado de esta corte, fácil me abren un proceso, fácil me denuncian, fácil buscan mi destitución, pero a los que verdaderamente deben destituir siguen trabajando en el Poder Judicial. Es lamentablemente una realidad muy cierta, y los digo porque lo he vivido en muchos casos de manera directa, ¿no? Este tema de motivación de las resoluciones judiciales han destituido a muchos jueces por eso y otros siguen trabajando. Entonces, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia hace esa diferenciación? Porque a unos sí y porque a otros no. No motivar o falta de motivación es falta de motivación y es falta grave, ¿no? Y conlleva una destitución, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Doctor Miguel, gracias por los aportes que vienen realizando todos, que vuelvo a reiterar, nos ayuda a seguir complementando un poco la exposición. Doctor Miguel, después la doctora Maciel. Muchísimas gracias, doctor. Sí, a nuestros participantes también intervengan por audio. No hay ninguno que se le pueda imponer, decir no se exprese así. No hay problema. Estamos en una sesión académica. Por favor, doctor Miguel Ángel, tiene que tener activo su cámara. Ahí está. Doctor Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Adelante, por favor. ¿Puede activar? Ahí está. Buenas noches. Hola, ¿se me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Ya, bien, sobre la pregunta que usted hizo, doctor, referente a que si algún juez podía emitir una medida cautelar de oficio. Lo que tengo entendido que el año pasado se emitió la ley 3146, si mal no recuerdo, en la cual modifica los temas de alimentos. Y en esta ley dice que en el admisorio el juez debe, o sea, no dice puede, sino debe, el admisorio debe contener una asignación anticipada. Entonces, de esta manera se estaría dando respuesta a la pregunta que usted hizo, ¿no? Sí es posible, a partir del año pasado, que se dé de oficio una medida cautelar, señor magistrado, señor juez. Disculpe, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctora Maiciel. Doctora Maciel, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Quisiera saber cómo uno se puede defender de una medida cautelar arbitraria. Bueno, doctora, habría que ver en cada caso en concreto, o sea, ¿a qué considera usted arbitrariedad? Porque en principio toda medida cautelar debe contener determinados requisitos de los que estamos desarrollando en esta sesión. Todavía no entramos a los requisitos. Y lo otro es que el juez tenga que motivar la resolución que concede, ¿no? Cuando no hay una motivación de la resolución, cuando no se sustenta en los requisitos que establece la ley, estaríamos hablando de una medida arbitraria. Y como tal, como toda resolución que tiene estas características, es pasible de una medida, de un medio impugnatorio, ¿no? Y si ya esto es más grave, que no perjudica directa o indirectamente al proceso, pero sí a la labor del juez, una queja ante el órgano de control, ¿no? Siempre y cuando haya este tema de arbitrariedad y se pueda acreditar este hecho.
Doctor Marco. Excelente, doctor. Por favor, estimado doctores, sé preciso porque después a las 9 tenemos otra capacitación. Así que para darle pase al doctor Alexander Rioja. Doctor Marco y luego al doctor Álvaro, ¿sí? Y continuamos con la exposición. Adelante, por favor. Doctor Marco, ¿puede activar su audio, por favor? Ya. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí. Doctor, bueno, en este momento estoy un poco confundido y quisiera que usted nos aclare con la intervención del colega que ha antecedido, que ha dado unos aportes. Él decía que las medidas cautelares no podían ser revocadas por la sala, pero yo tengo a la vista una en el cual lo revocaron la resolución 1 y la sala dice, reformándola, declararon rechazar la solicitud de medida cautelar, ¿no? Entonces, me gustaría que me aclare, ¿en realidad la sala puede revocar y puede reformarlo y rechazar la medida cautelar, doctor? O no sé, doctor, ahí un poco, nos gustaría, doctor, que nos aclare, doctor. Correcto. No, lo que el colega decía es que una sala no podría dictar una medida cautelar. En todo caso, normalmente lo que hacen es anularla, ¿no? Yo lo que le comentaba es lo contrario, que sí, lamentablemente hay salas que conceden la medida cautelar y ahí se afecta la pluralidad de instancias porque ya, ¿ante quién recurro? Si ya concedió la medida cautelar la sala, no me voy necesariamente ante un recurso de casación. Ahora, las facultades que tiene una sala en grado de apelación son que puede confirmar una resolución, que puede revocar la resolución o que puede declararla nula. Casualmente hace algunos días publicamos en una página en internet cuáles son los efectos de las decisiones judiciales, cómo se resuelve en primera instancia, en segunda instancia y cómo se resuelve o cuál es la nomenclatura de las decisiones que se da por lo menos en la Corte Suprema, ¿no? Y como le decía, sí, una sala tiene la posibilidad de confirmar, de revocar o de anular, ¿no? Y en grado de consulta puede aprobar la decisión o puede desaprobar la decisión. Sí. Doctor Álvaro. Excelente, doctor. Doctor Álvaro, ¿está activo su audio? Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Alexander, muy buena exposición. Buenas noches, colegas. Por la pregunta que hizo, si el juez podría de oficio dictar una medida cautelar, me parece haber, recordando los diferentes cursos que llevamos a veces, hay unos procesos de interdicción civil donde el mismo código nos dice que el juez, a pedido de parte o excepcionalmente, en los procesos de interdicción puede dictar medidas cautelares de oficio, pero tiene que estar bien justificado. Yo no he tenido la oportunidad de tener uno a la vista hasta ahorita, hasta el día de hoy, pero sí se puede, si excepcionalmente el juez en esos casos de interdicción puede dictar medidas cautelares. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Marcelo, y continúo con la exposición. No tiene activo su cámara, doctor. Puede continuar. Ya. Fíjense, o sea, por regla general, toda medida cautelar tiene que ser a pedido de parte. Y como bien ha señalado nuestro colega, hay dos excepciones o dos casos en los cuales puede el juez dictar de oficio. Y no necesariamente porque el mismo Código Procesal Civil, en el artículo 675, cuando habla de asignación anticipada de alimentos, dice, no, en los casos de hijos menores con indubitable relación familiar, el juez deberá otorgar medida de asignación anticipada actuando de oficio. Entonces, fíjense, primera medida cautelar que se da de oficio. Luego, y como lo decía el colega, ¿no? En el caso de interdicción 683, el juez a petición de parte o excepcionalmente de oficio puede dictar en el proceso de interdicción medida cautelar que exista la naturaleza y los alcances de la situación presentada. Entonces, vemos que si bien, como todo en derecho, existe una regla, también existen excepciones. Y lo digo porque normalmente en un examen
me pueden decir, ¿es posible dictar medida cautelar de oficio? O me ponen una premisa donde me dicen, se dictó medida cautelar de oficio en un proceso de asignación anticipada. ¿Es válido, verdadero, falso? ¿No? En un proceso de interdicción, el juez dictó medida cautelar de oficio. ¿Es válido, no es válido, verdadero o falso? Entonces, nosotros vamos a ir con la idea, oye, toda medida cautelar siempre es a pedido de parte. Entonces, estas premisas no son válidas. Sí, sí son válidas, ¿no? Si tomamos el 683 y el 675 del Código Procesal Civil, nos vamos a ver propiamente que se permite, ¿no? Y se da la posibilidad de que un juez pueda dictar de oficio una medida cautelar. Entonces, el elemento de proporcionalidad, definitivamente un juez cuando dicta medida cautelar tiene que ser equivalente de alguna u otra manera o estar acorde a la pretensión planteada en el proceso. Yo no puedo dictar una medida cautelar que no tenga relación o que no tenga vínculo con la pretensión planteada en el proceso. Ya exagerando, por ejemplo, un ejemplo muy exagerado, ¿no? Tienen una deuda conmigo, denuncié, por ejemplo, a la TAN, ¿no? A una empresa X, por una deuda, ¿no? $10,000 me debe, y decido yo embargar un Boeing 747, ¿no? Y es más, solicito que ese Boeing, la inmovilidad del Boeing 747. ¿Cuántos miles de dólares vale un Boeing 747? ¿Cuánto perjuicio puedo causar si dispongo que ese avión no salga? ¿A quiénes puedo perjudicar con ese hecho? Entonces, no hay una proporcionalidad. O sea, mientras me deben $10,000, embargar un Boeing 747 bajo esas características sería proporcional, ¿no? Sería acorde a la demanda planteada o a la futura demanda que estoy planteando. Entonces, hay que entender también este elemento muy importante de la proporcionalidad. Jurisdiccionalidad, porque efectivamente solamente un juez puede dictar una medida cautelar, ¿no? Algunos de ustedes me dirán, pero doctor, también los árbitros pueden dictar medidas cautelares. Sí, pero necesitan de la ejecutio, que solamente la tiene el juez. Podrá dictar, podrá establecer, pero será el juez quien tenga que confirmar esta decisión, ¿no? El artículo 42, si mal no recuerdo, de la ley de arbitraje, sí, permite que se pueda dictar medidas cautelares por parte de los árbitros, pero van a requerir de que pueda ser confirmada propiamente por el juez. Discrecionalidad, ¿no? Es importante siempre que el juez, cuando dicte la medida cautelar, tenga de alguna u otra manera, cumpla con la finalidad, ¿no? Y lo importante, como les decía, como cualquier resolución judicial, como cualquier auto, deba estar debidamente motivada, debidamente fundamentada, que haya una respuesta concreta de la pretensión, ¿no? Si me la deniegan o me la conceden, tengo que dar las razones, ¿no? Los fundamentos por los cuales he decidido, ¿no?, conceder o no conceder las medidas cautelares, ¿no? Es importante establecer estos elementos o estas características, ¿no? Y como les decía, las medidas cautelares no generan cosa juzgada y como tal tampoco supone un tema de prejuzgamiento, aunque a veces algunos jueces de alguna u otra manera, y lo decía hace un momento uno de los colegas, prácticamente adelantó la decisión, ¿no? Prácticamente ha dicho, oye, deberías resolver así, ¿no? La sala prácticamente ha dicho esto. Entonces hay que analizar y entender bien en cada caso en concreto este tipo de situaciones. Es importante conocer que cuando yo voy a plantear una solicitud cautelar, una medida cautelar, sea el juez competente el juez de la demanda, ¿no? El juez ante el que voy a plantear a futuro una demanda, si estoy haciendo una medida cautelar fuera del proceso, o es el juez que está conociendo la pretensión principal que ya planteamos. Si bien hay una autonomía en cuanto al trámite, eso no implica que dos jueces distintos van a conocer, uno la pretensión principal y otro la cautelar. No, tiene que ser el mismo juez bajo estas características. Y el código casualmente establece este tema, ¿no?, en el 608 del Código Procesal Civil,
que busco establecer quién es el juez competente para conocer estos casos. Como les decía, en cuanto a la oportunidad, ¿no? Una medida cautelar puede ser dictada antes, durante y después. Y cuando siempre formulo este tema, dicen, doctor, ¿se puede solicitar una medida cautelar después? Sí. No se ha iniciado el proceso judicial y yo siento que me va a poder generar un perjuicio. Si interpongo la demanda y conoce, va a vender sus bienes. Pues puedo solicitar una medida cautelar antes del proceso, ¿no? Asegurarme del resultado del proceso antes del inicio del proceso judicial. Durante el proceso sí, me admitieron la demanda y puedo, ya admitido, solicitar una medida cautelar. Y lo otro, obteniendo una sentencia, ¿no? Una sentencia incluso firme o no firme aún en grado de apelación, también puedo solicitar una medida cautelar. Recuerden ustedes que habiendo una medida cautelar y habiendo sentencia firme, ¿no? La medida cautelar se convierte en un acto de ejecución. Ya deja de ser una medida cautelar para ser un acto de ejecución. Entonces, obtenida ya, si ya tengo una sentencia, también puedo solicitar en ejecución de sentencia una medida cautelar, ¿no? Es más, ahí hay la verosimilitud del derecho, ya, es más, ni siquiera necesito acreditar algunos de los requisitos que establece el 610 del Código Procesal Civil, ¿no? Porque ya teniendo una decisión bajo esas características, puedo solicitar una medida cautelar concluida o emitida propiamente la sentencia, ¿no? Ya en el artículo 636 casualmente hacemos referencia a este aspecto, ¿no? Al hecho de que las medidas cautelares puedan ser dictadas antes, durante y después del proceso bajo. Vamos corriendo un poquito por el tema del tiempo, que ustedes tienen también ya otra exposición luego. Hay que tener en cuenta, como les decía, determinados requisitos que necesariamente debe tener toda medida cautelar, ¿no? La apariencia del derecho, el peligro en la demora, el tema de la adecuación o la proporcionalidad para establecer lo relativo a la procedencia. En cuanto a la ejecución, vamos a hablar del tema de la caución o de la llamada contracautela, ¿no? Esta cautela tiene que ser suficiente de manera cualitativa y cuantitativa. Pero ojo, este no es un requisito para la procedencia de las medidas cautelares. Es un requisito para la ejecución de una medida cautelar. Y de eso vamos a hablar también en unos minutos, ¿no? Porque muchas veces los jueces piden, oye, como no has presentado garantía, como no has presentado contracautela, improcedente. No. La procedencia está en función a la apariencia, el peligro y la adecuación o proporcionalidad. Pero el hecho de que yo no presente una garantía, una caución, una contracautela, no me pueden denegar el tema de la medida cautelar. Y el artículo 611 nos hace referencia casualmente al contenido de la decisión cautelar. Pero hablar de contenido de la decisión cautelar implica que el solicitante tiene que poner de manifiesto estos requisitos. Si bien dice, oye, pero doctor, como muchas veces han dicho, pero doctor, eso no se supone que lo tiene que verificar un juez, eso no se supone que el juez lo tiene que establecer en su resolución, la verosimilitud, el peligro, la razonabilidad. Sí, eso lo tiene que colocar el juez en su decisión, pero para que lo pueda colocar, se lo tiene que poner en conocimiento la parte solicitante. Yo tengo que decirle que es verosímil mi derecho, yo tengo que decirle que hay un peligro en la demora, yo tengo que decirle que hay razonabilidad, y el juez verificará esos elementos y dirá, oye, si es verosímil, si hay peligro en la demora, por esto le concedo, porque sí me ha podido establecer estos elementos. En el contenido de la decisión cautelar también tiene que establecer cuál es la forma, la naturaleza, los alcances de la medida cautelar. Si hay una contracautela, establecer ahí también si hay o no hay el tema de la contracautela. Y vuelvo a reiterar, como todo auto, tiene que tener una motivación. No puede haber una medida cautelar que no se encuentre debidamente motivada. Claro, se invocan en la solicitud, gracias doctor Álvaro, en la solicitud cautelar, que no es demanda cautelar, porque algunos autores hablan de demanda cautelar,
no es una demanda cautelar porque no es un proceso, vuelvo a reiterar, sino un procedimiento, es una solicitud, se plantean estos requisitos, además de otros, ¿no? Que vamos a ver que están en el 610 del CPC. Verosimilitud, ¿no? Humo en el derecho, no certeza, vuelvo a reiterar, no se puede exigir, el juez no puede exigir, acredítame. O sea, la acreditación de un derecho está básicamente dado en la sentencia. Al momento de plantear mi pretensión principal, yo tengo ahí un derecho alegado. Y la verosimilitud está en la decisión del juez. Entonces, el juez no me puede decir, oye, no me has acreditado plenamente tu derecho. No, basta con una simple apariencia. Basta con decir, acá tengo un derecho, acá hay un derecho, ¿no? Y por lo que necesito que usted valore, ¿no? Que podría darme la razón, no que me la va a dar, y por eso necesito que de manera provisional, de manera urgente, se me pueda conceder esta medida cautelar. No, no hay certeza. El Fomus Bonus Juris implica el humo en el derecho. Que lo puede tener o no lo puede tener, ya lo veremos más adelante. Entonces, yo discrepo mucho cuando algunos jueces, y he visto muchas resoluciones judiciales en las que algunos magistrados piden certeza, ¿no? Y hay muchas decisiones de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, haciendo referencia a ello, pero siguen incidiendo en el mismo hecho los jueces, ¿no? Vuelvo a reiterar, por ese temor que tienen en conceder medidas cautelares, porque prefieren que sea el superior el que les diga, oye, concédelo, o que el superior lo conceda, ¿no? Por este temor de las investigaciones, por este temor propiamente que genera en muchos jueces el hecho de tener como una espada de Damocles, ¿no? Al órgano de control interno. Y el órgano de control interno muchas veces no saben diferenciar entre un acto administrativo, ¿no? Y un acto de carácter jurisdiccional. Y a veces se terminan introduciendo, como incluso muchas decisiones de la OCMA en ese sentido, ¿no? Van sobre el tema de fondo y no van sobre un tema propiamente de la actividad o el error que puede haber cometido. Déjenme hablar de estos dos últimos temitas y les doy el pase al doctor Manuel, a la doctora Marita y al doctor Juan, por favor. El peligro en la demora. Evidentemente, uno de las características de nuestros procesos judiciales es el trámite, ¿no? Y siempre se ha pensado, bueno, si este proceso va a durar como duran los procesos judiciales, es necesario contar con una herramienta que permita asegurar el resultado del proceso de manera adelantada o garantizar que se va a poder cumplir, ¿no? Y fíjense, si esto se pensaba hace muchos años, donde no necesariamente los procesos eran tan largos, imagínense ahora bajo nuestra realidad, ¿no? Ya hablar de peligro en la demora es un requisito, se puede decir hasta evidente, ¿no? Porque el transcurso del tiempo casi siempre va a generar este efecto. Los procesos judiciales no duran ni siquiera el llamado plazo razonable, ¿no? Sino que meses, años, para obtener una decisión, incluso el mismo hecho de solicitar una medida cautelar, ¿cuánto tiempo demora en que se me pueda conceder? La razonabilidad, ¿no? La razonabilidad tiene que ver con que haya una justificación, ¿no? En el hecho de poder preservar, proteger o promover un derecho o una pretensión que yo planteo en el proceso. Tiene que haber una justificación de la razón por la cual yo estoy solicitando esta medida cautelar y que evidentemente va a tener eficacia para garantizar el resultado del proceso. Si bien, vuelvo a reiterar, no es un requisito de admisibilidad, pero sí de ejecución, el tema de la contracautela, ¿no? La contracautela es esa garantía, la garantía que da el solicitante de la medida cautelar y que dice, si usted, señor juez, concede una medida cautelar y esta medida cautelar genera un perjuicio, yo voy a asumir esa carga. Yo voy a asumir
los perjuicios que se puedan generar, ¿no? Y vamos a hablar de los tipos de contracautela que se pueden dar bajo esas características. Y fíjense, es tan un mecanismo de ejecución que cuando nos vamos, por ejemplo, a la ley que regula el proceso contencioso administrativo en su artículo 36, en parte de su artículo 36 dice, ¿no? Para la ejecución de la medida cautelar, el demandante deberá ofrecer contracautela, atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar, ¿no? Entonces dice, para la ejecución, no dice para la solicitud, para la ejecución. Entonces, si utilizamos supletoriamente esta norma en este sentido y hacemos entender también a los jueces que no pueden exigir como requisito para la concesión de una medida cautelar la contracautela. Ese es un error que cometen lamentablemente muchos jueces. Y el error está en nosotros como abogados, ¿no? O sea, si yo sé cuáles son los requisitos, ¿por qué me voy a olvidar de ofrecer una contracautela? ¿Por qué no voy a considerar el tema de una contracautela al momento de plantear mi solicitud de medida cautelar? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Rápidamente, doctor Manuel, doctora Marita y doctor Juan, a ver, algún comentario, alguna pregunta con relación a lo que venimos conversando. Doctor Manuel Ceballos. Antes tener activa su cámara, por favor, para darle pase al audio. Si no fuese así, continuamos con la exposición. Doctor Manuel, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Muy amable, doctor. Doctor, usted habló hace un momento que no es un requisito presentar contracautela, pero el artículo 610 del Código Procesal Civil dice, en su numeral 4, que el que pide requisitos para la solicitud de medida cautelar dice del 1 al 5, y establece en el artículo 4 ofrecer contracautela. Asimismo, usted ha manifestado hace un momento que la medida cautelar no es un proceso, sino un procedimiento, algo así. Y el título 4 del Código Procesal Civil dice que es un proceso cautelar. Incluso lo dice textualmente, y la Corte Suprema también lo toma que es un proceso cautelar. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Gracias. Ya. El hecho que el código lo diga no significa que sea así. Hay muchas instituciones que tienen un nomen juris y no es así. Por ejemplo, rápidamente, el tema de la reconvención. Nuestro código establece reconvención, pero no es reconvención, es contrademanda, lo que regula nuestro código. Nuestro código habla, y hablaba hasta antes del tema de la oralidad en el proceso civil, seguía hablando del tema relativo a la audiencia de conciliación, audiencia de fijación, y eso ya no existía. ¿Y por qué para mí? Vuelvo a reiterar, no es un proceso, porque lo había dicho al inicio. El proceso tiene una finalidad, resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre. Las medidas cautelares no tienen esa finalidad. Entonces, ¿por qué llamar proceso a algo que no es proceso? Reitero, el código puede decir, pues lo señalé al inicio de la exposición, el código puede decir proceso cautelar. El código dice, vuelvo a reiterar, reconvención, pero no es reconvención, es contrademanda lo que está regulado en el Código Procesal Civil. Entonces, no le damos la denominación correcta a las instituciones. Entonces, a eso es lo que voy yo. Dos, usted me dice, doctor, el artículo 610 dice que es un requisito ofrecer contracautela. Vuelvo a reiterar, el artículo 36 de la ley a la que hemos hecho referencia, que es concordante con incluso muchas resoluciones de la Corte Suprema, dicen, ¿no? Oye, la contracautela no es un requisito de admisibilidad, un requisito de procedibilidad, es un requisito de ejecutabilidad de las medidas cautelares. Entonces, acá hay que distinguir, si bien hay requisitos de admisibilidad y hay requisitos de ejecutabilidad. Y el requisito de ejecutabilidad en la medida cautelar es la contracautela. Y eso lo va a encontrar incluso en varios eventos académicos de la MAG, ¿no? Incluso en varios artículos jurídicos de AMAG, de la Católica, ¿no? Se hace referencia a este aspecto, ¿no? Que la contracautela no puede ser considerada un requisito de admisibilidad. Sí, doctora Marita.
Adelante, doctora Marita, está activó su audio y continuamos con la exposición. Doctor, buenas noches. Para felicitarle por su excelente ponencia. Y mi pregunta es, doctor, si por ejemplo, se presenta la medida cautelar o se pide, pero el bien mueble está a nombre de los dos, del nuevo compromiso que tiene el padre de familia. En este caso es por alimentos, pero el señor se ha vuelto a casar y el bien inmueble que tiene está a nombre de él y su nueva cónyuge. Compromiso. ¿Procede? Claro, yo puedo disponer el embargo de la parte que le corresponde a él. Recordarán ustedes que si es un tema de copropiedad, yo puedo embargar el 50%, si le corresponde el 50%, salvo que sea un patrimonio familiar. Si se hubiera constituido esta nueva pareja ese bien como patrimonio familiar, lamentablemente es inembargable. Pero si no, sí, yo puedo embargar sobre la parte que le corresponde a esta persona, así que no hay inconveniente por ello. Hablábamos del tema de la contracautela y señalábamos que hay que tener algunos elementos que tienen que ver con lo que buscan la contracautela, ¿no? Es prácticamente el aseguramiento, ¿no?, ante una situación de daños y perjuicios que podría generar una medida cautelar. Entonces, ante ese posible evento que podría darse, se le exige a la parte solicitante que pueda garantizar, ¿no?, que pueda establecer un monto, ¿no?, mediante la cual podría cubrir, ¿no?, en el caso que se genere estos daños o perjuicios. Entender también que el tema de la discrecionalidad, ¿no? El juez tiene la posibilidad de aceptarla, el juez tiene la posibilidad de graduarla, modificarla o cambiarla. Entonces, este aspecto es también muy, muy importante porque le da una amplitud al juez en cuanto a este aspecto relativo a la llamada contracautela. Y la contracautela puede tener dos clases o tiene básicamente dos aspectos. Puede ser de naturaleza real, ¿no?, porque el solicitante puede decir, bueno, ofrezco como garantía este inmueble, ofrezco como garantía esta propiedad. Y si es un bien inscribible, es inmediatamente, al momento de ser concedida, se dispone el registro correspondiente a esta entidad llamada los registros públicos. Puede ser también de naturaleza personal, y estamos hablando del tema de una fianza, ¿no?, una carta fianza, ¿no?, algo o algún otro título que permita establecer una garantía, o puede ser la llamada caución juratoria, ¿no? La caución juratoria, que es una simple promesa, ¿no?, donde yo señalo, señor juez, prometo que ante el caso de que se genere algún perjuicio, la medida cautelar que estoy solicitando, yo me comprometo a pagar. Entonces, y acá el tema también que podía generar una discusión. El hecho que yo firme un documento donde dice me comprometo, firma legalizada, ¿no?, ante el secretario, entre el especialista legal, ¿no?, legalizo mi firma, ¿este documento tiene la calidad de mérito ejecutivo? Es la pregunta. Está dentro de los alcances de 608 del Código Procesal Civil, y es decir, ejecutado una medida cautelar y generado un perjuicio, a la parte afectada con la medida cautelar, ¿cómo ejecutamos la caución juratoria? Porque si es una fianza, se puede ejecutar. O sea, si es una de naturaleza real sobre un bien, se puede ejecutar. Pero el tema de esta caución juratoria, este simple papel, ¿tiene mérito ejecutivo? ¿Podemos ejecutarlo? ¿Podemos ponerlo de manifiesto?
Fíjense que, vuelvo a reiterar, no está dentro de los alcances del 608. ¿Cómo se ejecuta una caución juratoria? Entonces, es una pregunta que voy dejando en el tintero. El trámite de las medidas cautelares, hay que entender que se pueden dar básicamente la ejecución, que puede ser realizada por el mismo juez, y en algunos casos, cuando es una medida cautelar fuera de proceso, vuelvo a reiterar, planteada y concedida la medida cautelar por parte del juez, ¿no? Tengo 10 días para plantear la demanda, ¿no? Y dentro de ese término de 10 días, yo tengo 5 días para acudir, si es que fuera una pretensión que es pasible de acudir a un centro de conciliación, tengo esos 5 días para poner en conocimiento del órgano jurisdiccional del juez que ya inicia el procedimiento conciliatorio, para evidentemente se suspende este plazo de los 10 días. Si en los 10 días yo no interpongo la demanda principal, la medida cautelar caduca de pleno derecho, ¿no? Entonces, y en caso de que sea rechazada liminalmente, vuelvo a reiterar, no se acude al centro de conciliación, el juez podrá declarar también la caducidad de la medida cautelar bajo estas características. Una medida cautelar se plantea en base a una solicitud cautelar, donde tengo que fundamentar, tengo que probar, ¿no? Porque hay que presentar medios probatorios que acrediten un poco la verosimilitud de ese derecho. El juez puede conceder la medida cautelar o puede rechazar la medida cautelar. Puede ser objeto de apelación, ¿no? La decisión del juez, para que el superior pueda, como ustedes han visto, ¿no? Confirmarla, puede revocarla o puede declarar nulo lo que decida el juez de primera instancia, ¿no? Normalmente, dictada una medida cautelar, el afectado tiene la posibilidad de presentar su oposición, ¿no? No se llama contestación, no se llama apelación, se llama oposición. Me opongo a la medida cautelar dentro del plazo de 5 días, ¿no? Esto no implica que se suspendan los efectos y se sigue ejecutando la medida cautelar. El juez, ¿no? Frente a esa oposición tiene dos posibilidades. O rechazar la oposición, ¿no? Lo que implica que la medida cautelar continúa surtiendo sus efectos, o el juez puede amparar, ¿no? La oposición y efectivamente dejar sin efecto la medida cautelar, ¿no? Y esta apelación es sin efecto suspensivo. ¿Qué tipos de medidas cautelares pueden darse propiamente en el proceso judicial? Tenemos medidas cautelares para futura ejecución forzada, tenemos medidas cautelares temporales sobre el fondo, tenemos medidas cautelares de no innovar, de innovar, y las llamadas medidas cautelares genéricas, ¿no? Y cada una tiene un efecto que rápidamente los vamos a desarrollar, que ya el tiempo nos está ganando, no esperé. Y gracias, vuelvo a reiterar, por el tema de la participación de ustedes que nos permite ampliar, vuelvo a reiterar, y que esto no sea un simple monólogo. Cuando hablamos de medidas cautelares para futura ejecución forzada, siempre vamos a hablar de la figura del embargo, ¿no? Como una figura central, trascendental, desarrollada en el artículo 642 del Código Procesal Civil. Además, tenemos el secuestro, que puede ser un secuestro judicial o puede ser un secuestro conservativo, y tenemos a la anotación de demanda, ¿no? Como elementos para la futura ejecución forzada. Dentro del embargo, tenemos el embargo en forma de depósito, tenemos el embargo en forma de inscripción, tenemos el embargo en forma de retención y el embargo en forma de intervención. Dentro del embargo en forma de intervención tenemos al embargo de intervención en recaudación, lo que se busca es captar dinero. El embargo de intervención e información, lo que se busca es captar o recibir información sobre el aspecto económico, administrativo de una entidad, o una intervención de administración, que implica colocar a una persona o una entidad para que se encargue de la gestión
de esta persona jurídica. Y acá, por ejemplo, hay algo que siempre se presenta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que se puede dar entre una figura de anotación de demanda y el embargo en forma de inscripción? Estamos hablando de figuras similares, figuras iguales, ¿no? O hay una disquisición o hay una diferencia importante con relación a ello. Cuando hablamos de una anotación de demanda, lo que se hace es publicitar, fíjense, publicitar la existencia de un proceso judicial. Y evidentemente no impide la venta del bien. O sea, si yo anoto una demanda, lo que pongo en conocimiento, por si acaso, este bien tiene un proceso judicial. Si alguien lo compra, asume el riesgo que este proceso judicial está generando con relación a este bien. Entonces, quien compra, asume. No puede decir, bueno, lo adquirí de buena fe. No, la anotación de demanda implica la publicitación de la existencia de un proceso judicial. Por lo menos, en un proceso, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, yo anoto una demanda. Entonces, pongo en conocimiento que este bien está siendo sujeto a un proceso de prescripción. Si alguien lo adquiere y el propietario pierde en el proceso, quien adquiere también llevará las mismas consecuencias, será afectado con la decisión. Frente, ¿no?, a un embargo en forma de inscripción. En un embargo en forma de inscripción, lo que yo estoy anotando es una valorización, un monto de carácter patrimonial, ¿no? Y no queda en la mera inscripción como queda en el tema de la anotación de demanda. Si la sentencia sale favorable, ¿no?, al demandante, el embargo en forma de inscripción conlleva ¿qué? A la ejecución del embargo en forma de inscripción. Y esto implica ¿qué cosa? El remate del bien. Y como remate del bien, evidentemente, producto del remate, ¿no?, yo voy a tener voy a ser beneficiado, se podría decir, con el producto del remate y se va a ejecutar la obligación, ¿no?, de carácter dinerario. Entonces, mientras que en la anotación de demanda genera solamente publicitación, ¿no?, en el embargo en forma de inscripción, además de publicitar que este bien tiene una medida cautelar, en el caso de que haya una sentencia favorable, ¿no?, implica el remate del bien y evidentemente producto del remate, yo voy a satisfacer, ¿no?, la decisión que se haya emitido en ese proceso judicial. El embargo en forma de inscripción tampoco impide la enajenación del bien, pero vuelvo a reiterar, quien compra asume, ¿no?, casualmente lo que aparece en esta medida cautelar. Entonces, fíjense la trascendencia que se da en esos casos. Ya nos quedan 5 minutos. Las llamadas medidas temporales sobre el fondo, ¿no? La asignación anticipada de alimentos, ¿no?, la administración de bienes, el desalojo anticipado, el tema de asunto de familia, separación y divorcio. Lo que en las medidas temporales sobre el fondo, a diferencia de las otras medidas cautelares, ya van sobre me están adelantando, ¿no?, lo que el juez podía decidir en el proceso judicial, ¿no? A diferencia de los otros que aseguran el resultado del proceso, acá ya tenemos una asignación anticipada de elementos. Yo todavía no tengo una sentencia, pero yo tengo que pagar un monto, ¿no? Y en el desalojo anticipado, estamos hablando que solamente en determinados supuestos y bajo determinadas circunstancias, el juez puede decidir que se me entregue la posesión del Doctor Alexander, su audio. desalojo Ahora sí. anticipado. Luego, ¿no?, tenemos las medidas cautelares innovativas, las de no innovar, ¿no?, que implica garantizar la situación o estado de hecho que se dé en ese momento o conservar una situación de estado de hecho, y las llamadas genéricas, algunas no previstas, pero que algunos jueces podrían, en función a la doctrina, en función a otros aspectos, poder conceder bajo estos supuestos. Vamos a darle rápidamente el pase a la doctora María y al doctor Robert. A ver, para ya concluir.
Sí, damos pase solamente al doctor Robert, ya que tiene activo su cámara y cerramos sesión, doctor. Sí, porque yo creo que nos está esperando el siguiente expositor. Y doctor, muchísimas gracias. Doctor Robert, adelante, por favor, ya que tenía activo su cámara primero. Ya, buenas noches, doctor. La pregunta es la siguiente. Cuando hay una hipoteca de un bien inmueble y posteriormente viene con la medida cautelar en un proceso penal de embargo con inhibición, ¿cómo concurren? ¿Cómo operan? Ya. El tema relativo acá es el tema del tiempo de inscripción. ¿Cuál se inscribió primero? ¿Cuál tiene y tendrá prioridad propiamente en el tiempo, ¿no? Y en la ejecución? O sea, si ya se remata la propiedad, la hipoteca tiene preferencia, como otros derechos que podrían tener preferencia con relación a este bien. Pero bajo el caso que usted está planteando, definitivamente la hipoteca va a primar. Si queda un saldo, ¿no? Por ahí, ya el proceso penal podrá captar ese saldo pendiente, ¿no? Pero siempre va a haber una preferencia de la hipoteca bajo esas características. Entonces, nuevamente mi agradecimiento, nos hemos quedado cortos con el tema. Igual las diapositivas se las voy a hacer llegar al doctor Reader para que a su vez se las haga llegar a ustedes y ya habrá oportunidad para seguir conversando. Y vuelvo a reiterar, agradezco mucho la participación de todos y cada uno de ustedes porque me permite esto, que haya, que sea más dinámica la clase, ¿no? Que nos permita conversar, ver algunas propuestas y que ustedes no sientan que solamente están frente a alguien en la pantalla y se sientan como si estuviéramos en clase. Y esa es la idea que tiene Reader, que tiene Udiapolis, de que haya mucha interacción del alumno con el profesor, que no sea solamente verlo al profesor en la pantalla, ¿no? Sino que también yo pueda interactuar con él y que también ustedes puedan verificar que estas clases son en vivo y en directo. Muchísimas gracias.